es una lideresa y todos estos premios y reconocimientos, ser ahora sede de la COP16, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, con un porcentaje muy grande de nuestro país en el ecosistema del bioma amazónico y otra parte del bioma del Chocó biogeográfico y una gran riqueza hídrica que hace que tengamos distintos tipos de ecosistemas y la enorme responsabilidad de darle soporte a un mundo en crisis climática, inspiran a hacer que nuestro programa de gobierno, de lograr que Colombia sea una potencia de la vida, pueda realmente dar pasos agigantados en esa línea. Creo que el mundo hoy nos mira y este es un foro que no se ve solamente a su ombligo. Digamos, en Colombia ocurre mucho que somos autorreferentes, pero en este tema ambiental y en esta acción climática y desafíos en los distintos ejes de la sostenibilidad, yo sí creo, profesor Jeffrey, que hoy esa geopolítica cambia rápidamente. Hoy son bienes estratégicos, el agua, la tierra fértil, el suelo rural, que es esa pequeña capa en donde se transfiere el alimento a partir del crecimiento de las plantas, del suelo rural a la alimentación. El tema de la alimentación en un mundo que cada vez pierde más áreas de siembra, que cada vez está perdiendo ecosistemas por los cambios del clima, hoy se vuelve estratégico tener acceso a tierra, a agua, a biodiversidad, a la capacidad de producir alimento. Y eso lo tiene Colombia, además de estar en una posición geoestratégica. Además de eso, tiene otro factor fundamental y es que 1/3 de la población en Colombia aún se dedica a actividades agrícolas y eso no ocurre en otros contextos. Por eso Colombia hoy cree que de los desafíos que más tenemos que avanzar sin titubear tiene que ver con lograr esta reforma agraria, una reforma agraria que permita el acceso a tierras a las poblaciones que no la tienen y que dependen de esta actividad y que además puede transformar territorios, generar riqueza, como lo ha venido demostrando. Nuestro sector aquí es el sector jalonador de la economía y esto es resultado de toda esta apuesta que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido haciendo, el presupuesto más alto de la historia para el sector agrario y una política de financiamiento que transforme junto con toda la concurrencia que hacemos desde el Estado, desde los procesos de extensión agropecuaria, acompañamiento al productor, encadenamiento que permite irrigar. Yo doy un ejemplo y creo que aquí también es importante avanzar en esa línea y lo he conversado con varios actores del sector financiero. En desafío de la sostenibilidad hoy implica en transformar nuestros sistemas productivos. La agricultura es uno de los principales aportantes al daño ambiental en la generación de gases de efecto invernadero. Dentro de la agricultura, una actividad difícil es la ganadería. El mundo hoy demanda, no solamente por políticas de estados o los convenios o los tratados, el mundo hoy necesita producir alimentos de manera sostenible. Y esta es una actividad que no puede aplazarse. Los estados podemos hacer esfuerzos. Por ejemplo, nosotros en lo que venimos implementando hemos venido estructurando procesos para lograr hacer una ganadería sostenible y esperamos llegar a 1 millón de hectáreas de acompañamiento. Es 1 millón de hectáreas, serán unas 10.000 a 50.000 dependiendo del tamaño de productores. Pero la política financiera hoy puede generar una transformación más allá de lo que hacemos. Por ejemplo, aquí se han en nuestro Banco Agrario, que acaba de ganar un premio aquí justamente por estos temas, hace al mes 60.000 a 80.000 operaciones de crédito. Yo le he dicho al Banco Mundial, le he dicho, miren, si nosotros logramos que ese crédito se comprometa en unos productos diseñados, por ejemplo en ganadería, no vamos a prestar más en ganadería dañina, vamos a prestar en ganadería sostenible, tendríamos al mes 80.000 personas haciendo esta transición. Entonces ese es un desafío, generar las finanzas para la sustentabilidad de nuestros sistemas agroalimentarios.
Creo que es necesario esta reflexión en este punto y de hecho lo hemos venido proponiendo y planteando incluso en unos foros que estuve de sostenibilidad o bancaria, pero también lo hemos discutido, por ejemplo, en los foros del año pasado, en donde también se habló de bancas de desarrollo. Creo que nos hemos enfocado como humanidad, ¿no?, en las acciones climáticas frente a la responsabilidad de los gobiernos principalmente, pero los gobiernos no hacen la mayoría de estas actividades y no las pueden controlar, que generan erosión de nuestro sistema, ¿cierto? Por ejemplo, los gobiernos no pueden por sí solos tampoco hacer unas transformaciones de sus sistemas agroalimentarios o hacer los procesos de dejar atrás la dependencia de petróleo, la descarbonización. Todo esto requiere un enorme esfuerzo privado principalmente. Bueno, o sea, pero la mayor algo cantidad también de los toca a los recursos. gobiernos, ministra. Claro, pero el gobierno como un apalancador y generador de confianza y de distintos contextos y decisiones necesarias. Por ejemplo, en este tema de las finanzas y cuáles son los roles y las responsabilidades, obviamente el sector financiero puede moldear y crear y generar y diversificar sus portafolios, las condiciones más favorables para estimular estas transformaciones. O, por ejemplo, hoy el sector financiero quiere estimular carros híbridos, genera unos paquetes específicos. Yo creo que aquí es fundamental sumar esfuerzos, no es una responsabilidad tampoco que pueda hacer solo la banca. Por ejemplo, en nuestro sector, el sector agrícola, que es un sector bastante riesgoso climáticamente hablando y socialmente hablando, el Estado, sus instituciones, los gobiernos, tenemos la responsabilidad de acompañar y hacer esa gestión integral del riesgo. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros hemos llamado Confianza Colombia. Y ahora en la mañana sostuvimos unas reuniones con algunas personas importantes en el sector financiero colombiano para invitarles a que podamos hacer una apuesta conjunta en confianza, porque el agro, y lástima, pensé cuando dijo que estaba sorprendido el crecimiento del agro, pensé que hablaba de Colombia, pero si no sabes, nuestras cifras también son importantes. 9.3% creció el área de siembra, la producción de siembra, que en un contexto de niño, que es el primer trimestre, pues es fundamental. Esos números pues no se han dado aquí tampoco. Claro, todos quisiéramos que fuéramos más grandes. ¿Cómo hacer que seamos más grandes? Haciendo unas concurrencias y una gestión integral del riesgo. Las finanzas tienen que ir asociadas a una gestión y en sostenibilidad a una gestión que no es ordinaria. Por ejemplo, un punto que sí debe hacer y es responsabilidad, creo yo, que compartimos gobierno, porque el gobierno tiene que apalancar instrumentos financieros, tasas de interés, gestiones de riesgo, subsidios de pólizas de aseguramiento, el Fondo Agropecuario de Garantías, Jeffrey, que es un mecanismo que tenemos para poder apalancar créditos para fomento agro, pero la banca tiene que tener responsabilidad con nosotros, por ejemplo, de inclusión, que es un elemento fundamental de la sostenibilidad. Nosotros, desde que estamos en este gobierno, hemos logrado desembolsar créditos de 50 billones de pesos para el agro. Por eso la mejora, porque sin duda todo cuesta. Por ejemplo, les estamos diciendo ahora en Confianza Colombia, se viene un fenómeno del niño, de la niña, acabamos de cerrar el niño, tenemos es que invertir más, invertir en soluciones de adaptabilidad al cambio climático, en soluciones de riego, en soluciones de mejoramiento del paquete tecnológico, de agroindustrialización, de maquinarias, pero por ejemplo aquí de las 2,5 millones de unidades productivas en Colombia, solamente el 7% acceden a crédito. Es un desafío la inclusión porque el 90% de los productores colombianos son pequeños. Es un reto, claro, cansa. Para los bancos es mejor hacer 2 transacciones con grandes agroindustrias y se acabó. Poder llegar a eso, a esos pequeños, poder gestionar convenios y acompañamiento, asegurar y gestionar el riesgo es un desafío. Que sea sostenible es otro, es una decisión. Aquí se disponen recursos muy fácil para algunas cosas. Por ejemplo, en ganadería hay recursos que se disponen muy fácil. Si nosotros provocáramos unas buenas tasas de interés, unos buenos portafolios, unos plazos que tenemos que discutir, podríamos generar una transformación en un instante de la ganadería a ganadería sostenible, que además es más rentable. El tema de las inversiones forzosas que le incomoda mucho a la banca,
no es ni el 5% de la cartera en general financiera, ni el 5%. Es un ejercicio que ya tiene una historia y una antigüedad importante, digamos la última versión de los 90, valdría la pena actualizarla también. En 2005 la distribución y el panorama era diferente, en TDAs era el 80%, hoy está invertida en sustitutiva. Yo quisiera saber, por ejemplo, si Asobancaria o alguno de ustedes ha hecho una evaluación del impacto de esa cartera sustitutiva en términos de productividad, de aumento, de impacto positivo, porque finalmente esas son inversiones que administran ustedes de manera muy directa. Y también quería pedirle al superintendente, hagamos una evaluación, pongamos las cartas sobre la mesa, porque aquí también hay unas decisiones, ¿cierto?, que se van tomando, que se van explicando como cartera sustitutiva y que al final nadie mide si esto impacta o no. Yo creo que para nosotros, o sea, digamos, no solamente para este gobierno, en general, para nosotros este Estado, el sistema de crédito agropecuario es un sistema integral y es un sistema de distintos mecanismos de concurrencia para apalancar la inversión y el fomento de las actividades agropecuarias en todas sus cadenas, en todos los desarrollos, en todo lo que se puede hacer para agregar valor y generar finalmente un despliegue de nuestro potencial productivo, tanto la de TDAs como la sustitutiva. Y en eso es en lo que queremos venir aquí. Discutámoslo, hablemoslo, generemos una evaluación de esos impactos. ¿Será que todo ese 80% hoy, que es la gran parte de la torta de inversión forzosa, sí está generando un desarrollo y un potencial productivo en el agro? Evaluémoslo. Le dejo esa tarea aquí a Asobancaria, pero también una invitación, digamos, y de paso para omitir y no quitar más tiempo a mi compañera y admirada Brigitte. Sí quiero dejar una invitación aquí y es lo que llamamos Confianza Colombia. Podemos generar un acercamiento y unos convenios y un trabajo colaborativo. Nadie puede resolver esto solo, pero el agro está mostrando mejoras enormes. Mejoras no solamente en temas de PIB, no solamente en temas de empleo, de exportaciones, de aumento de seguridad alimentaria, de reducción de costos de alimentos que mejora la economía, reducción de la inflación jalonada por los alimentos. Colombia tiene hoy una enorme ventaja competitiva de generar riqueza a partir del agro. Hay que seguir creyendo en el agro colombiano. Yo quiero invitar a la banca a que se sume, que podamos marcar esta historia con felicidad. Usted dice, pensemos en el 2050. Ese es el pensamiento que todo agricultor colombiano hace, un cultivo de café, un cultivo de cacao, un cultivo forestal, son proyectos de generaciones, es un compromiso de mis hijos y mis nietos. Y aquí los productores dicen, yo soy tercera generación. Entonces, ese es el pensamiento. Si hacemos un acuerdo, si podemos estimular y fomentar, ustedes son capaces de endeudarnos a nosotros en muchas cosas. Yo soy consumidora de servicios financieros. ¿Por qué no podemos motivar la esperanza y la confianza? Colombia puede crecer a partir de una agricultura transformada, puede vender las mejores frutas y verduras, el mejor café, una carne responsable. Lo que le falta es recursos y plata, y ustedes son un socio para nosotros muy importante, así que las puertas siempre abiertas para construir juntos y creer que el agro es posible. Bueno, además de la invitación a que construyamos, no es para desmontar las inversiones forzosas, es para ponernos de acuerdo y estimular que la sustitutiva que directamente pone en la banca sea orientada a los elementos que logren hacer una reactivación económica del agro y llegar a esos puntos nodales de transición y transformación de los sistemas agroalimentarios. El desafío, por ejemplo, de la ciencia, innovación y tecnología es poder masificar esas inversiones. El desafío del riego, el desafío de la mecanización, de la agroindustrialización, del comercio, son desafíos que requieren una gran inyección de capital en un país en donde el 90% de la agricultura es entre pequeños y medianos y en donde la mayoría de esa cartera sustitutiva se va en los grandes, por no decir todo. Creo que el indicador
es muy pequeño de la sustitutiva que se invierte en pequeños y medianos. Esa es la transformación que quiero invitarles a que trabajemos, y no es un esfuerzo de ustedes solo, estamos desde el Gobierno Nacional dispuestos para hacerlo conjuntamente. Entonces, toda la inversión que se pueda hacer hoy en generar esa transformación, que Colombia aproveche la ventaja competitiva para producir los alimentos que el mundo en crisis climática necesita, toda es bienvenida. Podemos ampliar el café mejor del mundo, hacer café orgánico, sostenible, todo el cacao que puede reemplazar el cacao que deforesta en África, lo podemos hacer aquí en un cacao, además también es el mejor del mundo, este año ganamos premio y podemos hacerlo sostenible sin devastar la Amazonía. De hecho, para recuperar la Amazonía, la carne que el mundo necesita, la podemos hacer en ganadería sostenible. Necesitamos socios como ustedes que nos ayuden a fomentar ese crédito, y necesitamos también darle un espacio a un actor importante, y es el sector asociativo y cooperativo, porque son inversiones que no se pueden hacer solos, sino hacerlo en colectivo, y ese es un desafío que tenemos, pero que del Gobierno Nacional estamos comprometidos con ustedes en hacerlo.